Para analizar con mucho mayor conocimiento todo esto, desde su origen hasta el día de hoy, así como los resultados que hemos obtenido y los retos que aún tenemos, nos acompaña el economista Jorge Chávez, expresidente del BCR y presidente ejecutivo de Maximice. Él nos va a exponer sobre descentralización y desarrollo regional 2002-2023. ¿Qué podemos aprender? Buenos días, bienvenido. Bien, muy buenos días, tengan todos ustedes, señora Presidenta Rosa Bueno de la Cámara de Comercio de Lima, distinguida audiencia aquí en la Cámara de Comercio y también la audiencia que nos está siguiendo online, que son miles, tengo entendido que están también acompañando la conferencia. Quo Vadis Perú 2023. La gran marcha de las ideas, dijimos cuando estábamos preparando este evento, el Perú necesita ideas, necesita reflexionar, necesita dar respuestas a los problemas y no ahogarnos en ellos. Y en eso la Cámara de Comercio de Lima se ha preocupado permanentemente de aportarle al país cómo salir adelante. Veamos cómo es que ha evolucionado entre el año 2011 y el año 2022 el Producto Bruto Interno con una tendencia de crecimiento importante. En 2020 la caída por el COVID y luego ha retomado, pero con una tendencia un poco en este momento al 2023 complicada, ¿no? Lo resaltante que pueden ustedes visualizar en esta ilustración es que durante todo este crecimiento del Producto Bruto Interno, la vulnerabilidad, el índice de vulnerabilidad de la población, que es toda esta población que si bien no está en la pobreza porque sus ingresos están por encima de la línea de pobreza, sin embargo, están tan cerca de ella que ante cualquier sacudón se caen, ¿no? Y esa población vulnerable mantuvo una tendencia ascendente durante toda la etapa de crecimiento que tuvo el país en esos años. Hay algunas zonas del país que tuvieron una evolución relativamente mejor que otras durante todo este periodo. En esta lámina ustedes pueden visualizar en el eje horizontal el crecimiento del PBI promedio en los años 2002 al 2013, que es la etapa de crecimiento más acelerado que tuvo el país. Y en los siguientes años, del 2014 al 2022, que fue la etapa de una desaceleración marcada. Y podemos ver cómo la Sierra Sur es la que ha mantenido un nivel de crecimiento muy por encima del promedio, tanto en la etapa acelerada como en la etapa de desaceleración. También, en general, podemos destacar la resiliencia que están mostrando la Sierra Central y la Costa Sur, conjuntamente con la Sierra Sur, en la etapa de desaceleración, ¿no? Donde el crecimiento promedio ha descendido a 2,4% para todo el Perú, versus un crecimiento por encima del 6% que se tuvo en la etapa acelerativa. Viendo en perspectiva desde el año 2001, acá podemos apreciar cómo es que ha evolucionado el PBI per cápita por dominio geográfico. Hemos destacado los dominios Sierra Sur, Lima como departamento, Costa Norte, Costa Sur, Sierra Central, Selva y Sierra Norte.
podemos aquí ver cómo es que no solamente el PBI globalmente tuvo una evolución muy destacada en la Sierra Sur, sino que en términos per cápita, la evolución del PBI per cápita en la Sierra Sur ha sido muchísimo más rápida que en otras zonas del país, ¿no? Con un crecimiento promedio durante todos estos años, que son en realidad varias décadas, ¿no? Del año 2001 al 2022, un crecimiento del 5,2% promedio por año en la Sierra Sur, ¿no? Por encima de lo que creció Lima, que creció 4,8% promedio, ¿no? Y luego tenemos como referencia el crecimiento promedio del Perú, que fue del 3,4%. Y podemos ver cómo es que la etapa fuerte de crecimiento fue hasta 2013, con un crecimiento del 5,3%, y de ahí en adelante hemos tenido una desaceleración por la falta de reformas estructurales. El país se quedó con las primeras reformas que se hicieron en realidad en los primeros, antes del autogolpe, el 5 de abril del 92, se hicieron prácticamente todas las reformas importantes en el Perú, y de ahí en adelante han faltado las otras reformas. Y aquí podemos apreciar cómo en las ciudades, particularmente en Lima, la pobreza ha aumentado mucho más, ¿no? Sobre todo en la etapa del COVID, ¿no? Las ciudades, la costa, han tenido un impacto mucho más negativo, y más bien el Perú rural, digamos, ha tenido mayor resiliencia. La sierra, ciertamente que parten de niveles de ingresos menores, pero sin embargo han mostrado mayor resiliencia y digamos, los problemas más severos se han presentado, por lo tanto, en las ciudades, ¿no? Aquí podemos apreciar la evolución del ingreso per cápita de estos dominios geográficos, donde destaca el crecimiento también del ingreso per cápita, ya no solamente el PBI, porque podrán decir, bueno, se produce mucho en la Sierra Sur o en la Costa Sur, pero sin embargo esa producción, los beneficios no quedan en la provincia, en el departamento, sino que se van a Lima, ¿no? Y eso no es así. Acá se puede apreciar cómo el ingreso per cápita en la Sierra Rural también ha destacado, creciendo muy por encima de las otras zonas entre el periodo 2011-2022, ¿no? Y en el Perú prácticamente podemos ya aseverar en este foro y decir que 2011 a 2022 ha sido la década perdida del Perú, ¿no? Una década para el olvido, una década sin reformas estructurales. Veíamos cómo la economía ya se desaceleraba antes del COVID y no hicimos nada, ¿no? Y aquí hay una corresponsabilidad, por eso que decimos en este foro, vamos a seguir descentralizando la corrupción, porque en realidad muchas veces el alcalde provincial o el distrital se corrompe porque le exige la autoridad de Lima una coima para compartir y asume que él tiene que coimear, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, ¿no? O sea, hay una corresponsabilidad, y también siempre que se paga coimas hay alguien que la paga. Entonces, el privado también es corresponsable de todo lo que ha venido sucediendo. Por eso nosotros, que desde la Cámara de Comercio de Lima, estamos, por supuesto, muy a favor del mercado y de las empresas, ¿no? Pero creemos que las empresas tienen que ser empresas con conciencia, ¿no? Que tengan empresas responsables, ¿no? Y que no se dejen llevar por la tentación de la corrupción, ¿no? Solamente de esa forma vamos a poder superar esta situación y digamos, estas cifras que estamos viendo que… ahora, todos se preguntarán por qué justamente la Sierra Sur es la que más protesta, es la más inconforme, es la que está, justamente por los sociólogos ya lo han estudiado,
Cuando hay un boom económico fuerte, ese boom económico fuerte genera una pugna muy fuerte por la repartición, ¿no? Entonces, es muy explicable. Ahora, Puno en particular, que es uno de los departamentos más convulsos, los puneños son lo más capitalistas que puede haber en el Perú. O sea, es la gente más emprendedora, que le gusta comerciar. Si ustedes ven los empresarios exitosos en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, inclusive si vamos a Lima, en nuestro Gamarra de Lima, gran parte de los empresarios exitosos son puneños. Entonces, el senderismo, el ultrismo, no va a calar en el sur del Perú, ¿no? Lo que sí hay que comprender, ¿no? Que hay una captura del poder político y también del territorio por parte de mafias, y eso Jaime García justamente nos va a hablar ahora más tarde de esto. La economía de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Es una economía que está gobernada por la minería ilegal, por la tala ilegal, lo mismo pasa con Loreto, pasa con Ucayali. Entonces el narcotráfico. Entonces estas son las cosas modelos económicos que son alternativos al modelo económico oficial que se ha propugnado desde el gobierno, ¿no? Ahora, es importante mirar la distribución del ingreso, ¿no? Muchas veces hay economistas que dicen, no, mira, la distribución del ingreso no es importante porque una economía libre ya genera bienestar poco a poco y va a chorrear al resto y eso va a mejorar, ¿no? En la práctica hemos visto que el modelo del chorreo no ha funcionado, ¿no? O sea, o ha funcionado, digamos, parcialmente, pero no del todo, ha dejado insatisfechos a muchos y eso tiene que cambiar. La distribución del ingreso en el Perú, felizmente durante toda esta etapa de crecimiento que hemos visto, mantuvo una tendencia descendente, y aquí lo podemos ver inclusive por zonas geográficas, ¿no? Cómo es que ha habido una tendencia descendente a nivel de Perú en su conjunto. Claro que con el COVID hubo un rebote y nuevamente ha retomado esa tendencia, ¿no? Ahora veamos, ojalá que acá en el futuro también podamos profundizar, ¿no? Llegar, mientras más nos acerquemos al 30 en el índice de Gini, o sea, estamos más cerca de los países desarrollados, ¿no? O sea, claro que hay excepciones. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que tiene una distribución del ingreso tan mala como la que tiene el Perú, ¿no? Está alrededor de los 40, por encima de los 40 puntos. En América Latina, Colombia es uno de las que tiene peor distribución del ingreso, más del 50%, y Perú está actualmente similar a Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos tan mal internacionalmente, pero sin embargo hay mucho por mejorar. Además somos un país con unas potencialidades increíbles y que bien aprovechadas, con una estrategia de desarrollo descentralizado, regional, podríamos alcanzar muchísimo más. Entonces, para poder lograrlo, necesitamos construir unas bases de competitividad regional en cada región, ¿no? En cada región del país necesitamos construirla. La primera base de esta pirámide de la competitividad regional son los fundamentos macroeconómicos. Pero estos fundamentos ya están. O sea, hay varias cosas que han fallado en el modelo económico, pero lo que no falló fueron los fundamentos, que tenemos altas reservas internacionales, relativamente una baja inflación, equilibrio fiscal, equilibrio externo. O sea, tenemos fortalezas mayores que casi todos los países de América Latina. Chile es el único que puede disputarnos aquí en la primera posición en fundamentos macroeconómicos. Pues bien, esto lo tienen las regiones del Perú gratis, o sea, es algo dado. Por ejemplo, si Puno dijera, oye, yo me voy con Bolivia, ¿qué fundamentos macroeconómicos tendría yéndose a Bolivia? O sea, tendría pues una gelatina en esa base. No habría manera de poder pensar
en un proceso de desarrollo sostenido a largo plazo. Pero esta es la base fundamental que tienen todas las regiones del Perú que aprovechar, ¿no? Y la tienen gratis. Además tenemos acceso a mercados mundiales, tratados internacionales, o sea, todo eso es parte de estos fundamentos. Ahora, sobre esa base necesitamos construir una cultura competitiva y de emprendimiento. Y en esto tiene que ver mucho la construcción de capital humano, ¿no? Hoy en día cultura digital, hay que desarrollar la cultura digital en los jóvenes, y la educación y el deporte. El deporte, ¿por qué? Porque el deporte es el mejor maestro de enseñanza de cómo competir. O sea, te enseña a competir de manera leal, te enseña a competir sanamente, te enseña a saber perder a veces y a saber ganar, ¿no? Y te enseña reglas de juego. Tú no puedes jugar la pelota como a ti te da la gana, no puedes faulear. Entonces, hay reglas de juego. Entonces, el deporte es fundamental. Y en el Perú se invierte muy poco en deporte, se le da muy poca importancia y ha sido la llave de varios países exitosos en el desarrollo, como Singapur, por ejemplo, ¿no? O Finlandia, muy importante el deporte, ¿no? Y bueno, ni qué decir de la educación en general, ¿no? O sea, la educación es fundamental para desarrollar esta cultura de competitividad y emprendimiento. Imagínense ustedes toda la energía emprendedora que hay en el sur del Perú, que es la más convulsa. Es impresionante, pero toda esa energía hay que canalizarla, hay que convertirla en algo tangible, ¿no? Que, por ejemplo, alguien que vea que un taxista está todo el tiempo tocando el claxon, entonces llegan los turistas y dicen, yo no vuelvo más a esta ciudad, porque no, a la contaminación auditiva es terrible. O el hotel que desde que tú entras todo está sucio, ¿no? Entonces, hay cosas tan elementales en las cuales la población puede no botar un papel a la calle, ¿no? Porque calle sucia es sinónimo de caos, de disgusto, ¿no? Entonces, todas esas son prácticas que tienen que ver con una cultura, ¿no?, de competitiva y de emprendimiento. Entonces, una vez que tenemos estas dos bases, fundamentos macro, cultura competitiva y emprendimiento, hay que construir la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernabilidad es la capacidad de gobierno, ¿no?, que significa que los mejores lleguen al gobierno, ¿no? Y que quienes llegan al gobierno o a las asambleas que gobiernan junto con el alcalde o con el gobernador, quienes llegan no negocien a cambio de prebendas su rol, ¿no? Que esto es lo más común, ¿no? Llega el regidor y se entiende con el alcalde y dice, ya tú me das tanto, entonces yo te dejo hacer tanto, y ahí viene la corrupción, ¿no? Entonces, necesitamos construir esta capacidad de gobierno. Esto es lo que no se hizo, la descentralización caminó sin esto, ¿no? Hubo una etapa en la cual se suponía que se evaluaba a partir del año 2002 las capacidades y las competencias. Sin embargo, en la práctica, digamos, hubo un apuro por aprobar. El pecado original fue, además, haber dado la ley de descentralización y desde de la misma Constitución, en el capítulo correspondiente a descentralización, afirmar de que las regiones y los departamentos son el ámbito de la descentralización. Cuando en cualquier país del mundo, para poder descentralizar se necesita crear gobiernos regionales que tengan un nivel de suficiencia, digamos, y de complementariedad económica que permita su autosustentabilidad para poder caminar justamente a la descentralización total, que pasa por la descentralización política, administrativa y fiscal, ¿no? Entonces, en Perú nos hemos quedado atascados, no ha habido descentralización fiscal, solamente administrativa, política sí, pero digamos administrativa muy cuestionable, porque muchas de las funciones que se transfirieron en realidad no significaron que
el ministerio que hacía esas cosas dejara de hacerlas, sino que siguieron haciéndolo, y si ustedes revisan las cifras de gasto corriente, el gobierno nacional, a nivel nacional, ha seguido creciendo tremendamente en burocracia, han seguido haciendo las mismas cosas, y eso ha terminado, digamos, generando un caos, unas formas de interactuar entre gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, que es sumamente desgastante. Tienen que viajar todo el tiempo los alcaldes a Lima, tratar de negociar con funcionarios de segundo nivel, tercer nivel, o a veces con los viceministros mismos, pero que los mecen o les piden coimas, ¿no? Les piden coimas para poder sacar adelante sus proyectos. Bien, y luego tenemos la gobernanza, que también es importante, que es construir conjuntamente con la población mecanismos de vigilancia, participación activa en el presupuesto, pero son cosas que están en el papel, están en las normas, pero cuando hay sesiones inclusive de presupuesto participativo, son un saludo a la bandera, ¿no? O sea, eso yo he participado en varios de ellos como observador y he visto que en realidad es un poco de sanguchitos, sus gaseosas y punto, y ya tiene la cosa armada sin una verdadera participación ciudadana, ¿no? Luego, infraestructura y logística fundamental, ¿no? Se necesita, dicho sea de paso, el sur del Perú ha tenido la mayor cantidad de kilómetros de carretera, de caminos invertidos, pero largamente, hace como 3 veces más que cualquier otra zona del Perú, y eso debido a que ha habido muchos recursos de canon y otras fuentes, ¿no? Y por último, es la cúspide de la pirámide, porque muchos pensamos, oye, hay que ser competitivos para producir, pero si estas bases que están aquí abajo no están bien articuladas, ¿no? Si no están bien alineadas y bien fuertes, entonces el desarrollo productivo no es fácil. O sea, viene un desarrollo productivo pero impuesto desde fuera, impuesto por las mafias, ¿no? La tala ilegal, el contrabando, son otros los factores, y no esta pirámide la que genera la producción, sino, y eso hace que, digamos, cuando uno quiere hacer las cosas bien, desde una visión tipo pirámide de competitividad, lo que hace el statu quo es rechazarte, ¿no? Dice, no queremos que esto se visualice como algo bueno, entonces hay que tirarle piedras, hay que tumbarse al alcalde, a la autoridad, porque queremos mantener el statu quo de este modelo económico, que eso pasa en Madre de Dios, pasa en Loreto, pasa en Ucayali. Y bien, y lo otro, aparte de esta pirámide de competitividad regional, necesitamos un enfoque de generación de valor compartido. O sea, pasar de la responsabilidad social empresarial a la creación de valor compartido. Empresas concesionarias de minería o de petróleo o de gas, o sea, que vean la posibilidad de invertir conjuntamente, hay que crear fondos de fideicomiso, un fondo soberano proponemos nosotros que se cree para tener recursos disponibles, bien manejados por un comité de inversiones de talla internacional, de talla mundial, ¿no? Poder darle a todas las regiones del Perú proyectos de ambiciosos, de alto alcance, que tienen que ser diseñados por los mejores talentos del país, ¿no? Pero para esto la empresa privada tiene que compenetrarse y participar. Por ejemplo, un inversionista minero tiene que invertir también en agricultura, asociarse con el agricultor, ¿no? Entonces, coadyuvar conjuntamente, compartir riesgos, y de esa manera la población va a sentirse mejor, ¿no? O sea, no significa la creación de valor compartido estar regalando las cosas. Significa que yo voy a participar en un proyecto nuevo, distinto al que venía haciendo, pero que sé que está en la base de la pirámide social. O sea que ese proyecto, como está ubicado en una zona muy pobre, va a tener un impacto tremendo, pero al mismo tiempo va a ser rentable. Porque lo que voy a hacer, por ejemplo, si voy a hacer reforestación, siembro caobas o siembro cedros, árboles de alta gama, entonces se pueden vender o se pueden generar otro tipo de aprovechamientos forestales, generadores de valor.
de tal manera que tengamos una rentabilidad alta, ¿no? Pero al mismo tiempo se está generando un impacto económico y social muy importante. Para esto hay que trabajar con las comunidades y convertir el diálogo en algo verdadero, ¿no? Bien, entonces, ¿qué lecciones aprendidas podemos extraer, ¿no? Primera lección que quiero destacar es haber descentralizado sin previamente haber regionalizado y haber organizado gobiernos macrorregionales fuertes, ¿no? Que no se hizo. Entonces, el haber hecho esto ha sido un remedio peor que la enfermedad. Segundo, la descentralización es un medio solamente para impulsar el desarrollo interregional armónico y sostenible. No es un fin en sí mismo. Tercero, la ecuación para generar un desarrollo interregional no es solamente descentralizar. La descentralización es solamente una de las herramientas. En paralelo se necesita organización territorial, que para algunos empresarios muchas veces se ha tomado como una mala palabra. Van a prohibir la minería, van a prohibir el gas, van a prohibir. No, organización territorial no es prohibir. Hay que revisar las experiencias internacionales y darse cuenta que es poder racionalizar el territorio y ver si es que vas a hacer minería, en qué condiciones la vas a hacer. Inclusive hay países en el mundo donde hay parques naturales, donde sigue habiendo gas, sigue habiendo petróleo, pero tienen obviamente reglas mucho más estrictas que cuando actúan en zonas que no tienen esas condiciones. Luego, significa también planeamiento territorial, ¿no? El planeamiento que tenemos hoy en día, lamentablemente, es gran parte saludo a la bandera, el planeamiento del desarrollo, porque entre el Ministerio de Economía y los sectores, digamos, no hay un sistema de planeamiento. CEPLAN es un patito feo, pocos recursos, prácticamente no tiene participación decisoria en la priorización de los proyectos de inversión. Por lo tanto, eso hay que cambiar, hay que hacer una reforma en el Ministerio de Economía y Finanzas también, ¿no? En algún momento yo he propuesto dividir el Ministerio de Economía y Finanzas en Economía y Hacienda, así como es en Chile, así como es en Estados Unidos, porque hay un conflicto de intereses. O sea, Economía es el acelerador, pero Hacienda es el freno. Entonces, los dos en un solo sitio es complicado, ¿no? Bueno, pero estas son palabras mayores de una reforma del Estado que de todas maneras el Perú necesita hacer. Y luego necesitamos presupuestación multianual por resultados, generación de valor compartido, financiamiento descentralizado y servicio civil meritocrático. Cuarto, la descentralización solo podrá ser efectiva si va a la par de una profunda reforma del Estado que transfiera competencias y capacidades. Quinto, para lograr un desarrollo interregional armónico y sostenible, se requiere construir una robusta pirámide de competitividad sustentada en corredores económicos y cuencas. Sexto, a mayor crecimiento regional, mayor conflictividad social. La descentralización fiscal sustentada en el canon ha incentivado esta conflictividad social, así como los demás mecanismos que se han generado posteriores que han tendido a centralizar las transferencias, las decisiones de transferencia de recursos hacia las regiones, ¿no? Por lo tanto, se necesita revisar, el canon está mal distribuido, tenemos que revisar la ley del canon, no es posible que vaya a unos distritos chiquititos, niveles de 100, 200 millones de soles que no van a poder manejar en su vida con 4 o 5 funcionarios de menor nivel y ganando 1.500 soles o 2.000 soles de remuneración. Obviamente que ahí va a haber corrupción. Séptimo, la descentralización no camina sin una profunda reingeniería del Estado y del sistema político electoral. Octavo, la descentralización no camina sin activa participación y vigilancia ciudadana. Noveno, la estrategia de modernización del Estado debe llegar a todos los rincones del Perú, mientras que las reglas de servir para un servicio civil meritocrático debe sustentarse en un conocimiento concreto de la realidad del país. O sea, por ejemplo,
servir, creo que debería tener un directorio, debería tener un directorio con la participación de multidisciplinaria. No puede estar solamente abogado manejando el tema de recursos humanos. Los recursos humanos requieren especialización en recursos humanos, requieren una visión tecnológica, requieren otras visiones. Entonces, muchas veces yo me encuentro, ¿no?, con alcaldes en zonas bien apartadas del país que me dicen, oye, me están exigiendo un funcionario que tenga tantos años de experiencia, haber tenido el mismo puesto, esto acá no hay, ¿no? ¿Cómo hago? ¿No? Entonces no consigue la persona. Sin embargo, digamos, para cargos que son especializados, por ejemplo, un ingeniero, o sea, el mismo tipo de experiencia, cuando en realidad debería diferenciarse entre lo que es gestión y lo que son temas técnicos especializados, donde se requiere gente que de repente no tiene ninguna experiencia en el sector público, pero sin embargo pueden ser excelentes en algo que es muy especializado, ¿no? Bien, creo que me han... Bueno, termino con el sector privado, que es el eje fundamental para impulsar la descentralización y el desarrollo regional equilibrado y sostenible. Y bueno, algunas reflexiones finales que se las dejo. En el CADE del 2010, ustedes recordarán que Michael Porter dijo, el crecimiento económico del Perú no será duradero sin profundas reformas económicas, sociales e institucionales, ¿no? En pleno auge de la economía del Perú, o sea, inclusive en el CAE se hablaba año tras año que el Perú es el puma andino, haciendo un símil con los tigres asiáticos. Han pasado los años y lamentablemente pues nos hemos encontrado con que el milagro económico en realidad nos desnudó con el COVID, ¿no? Quedamos, y ya en los años previos también ya habíamos hecho una especie de striptease, ¿no? Entonces, hemos quedado con una posición social bastante vulnerable. La tarea es ardua hacia adelante, pero estoy segurísimo que el 2023 va a ser el arranque del Perú. Necesitamos buenas elecciones, tener buenos gobernantes. En adelante hay que exigirle al Congreso alzar nuestra voz, pero sacar adelante a nuestro país. Los próximos 10 años estoy seguro que van a ser años de un auge tremendo para todo el Perú y para todos los peruanos. Muchas gracias.